con mis videos. Estoy tratando de hacer un video que me solicitaron sobre lo que es la acumulación originaria del capital y el capital en México. Esta forma de ver los videos, lo que expongo, es con el fin tratar de reducir o simplificar o hacer lo más amigable posible para que tenga mayor alcance. También les agradezco por ver mis videos y difundirlos. Ahora bien, este video trata sobre lo que es la deuda, peso fiscal y la deuda nuevamente para 2021 del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Empezaremos por un punto que es de gran importancia. El pueblo de México, al salir a votar de manera ordenada, unida, organizada y masivamente en julio de 2018, le quitó de las manos a la oligarquía financiera conformada por banqueros, empresarios, grandes comerciantes que recibieran o siguieran recibiendo privilegios otorgados por la clase política mediante la entrega de los recursos del presupuesto, que son recursos del pueblo, los cuales suman más de 6 billones cada año. Vamos a pasar por algunos antecedentes. La deuda pública que contrataron y asumieron los gobiernos pianistas durante el periodo neoliberal de 1970 a 2018 condujo a que la riqueza se concentrara en unas cuantas personas y a la miseria lleva a millones de mexicanos. Considerando que el pago de la deuda, que por cierto el pueblo mexicano ya la ha pagado varias veces, solo benefició a los dueños de México y del mundo. La pregunta es ¿dónde están o qué hicieron con los billones de pesos que se deben? Aproximadamente 12 billones 058 mil millones de pesos. Además, cabe preguntarse también en dónde están o qué hicieron los gobiernos federal, estatal y municipal con los recursos que recibieron por los ingresos derivados de la venta del petróleo crudo, que Vicente Fox y Calderón utilizaron para corromper o maiciar. ¿Dónde está el oro y la plata extraída por las mineras pseudo-mexicanas y transnacionales? ¿Dónde está el demás dinero de la estafa maestra que se utilizó una parte de ella para campañas? ¿En dónde está el dinero de la venta de los bancos y de más de 1000 empresas que servirían, según Salinas, para reducir la deuda? ¿En dónde está el dinero del Fobaproa, que es anticonstitucional? ¿En dónde está el dinero de los fideicomisos que el CONACYT y otros fideicomisos del gobierno usaron de manera discrecional, etcétera, etcétera, y un largo etcétera? De estas y otras preguntas el pueblo mexicano sabe perfectamente la respuesta sobre el saqueo de que fue objeto y sobre todo de la explotación de la clase obrera y de los asesinatos que se perpetraron por las mafias internas y externas comandadas desde la presidencia del país y de los Estados Unidos. Lo anterior no es casual. La deuda es el principal robo a la nación, deuda que heredamos y hoy estamos pagando. En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó hace poco en el foro de las 20 economías más grandes del mundo que es importante que se hagan quitas o se reduzcan las deudas, considerando que se ha convertido en un lastre para el desarrollo en una forma de neocolonialismo. Es un instrumento de dominación, saqueo y explotación, por lo que trataremos de hacer en este video un análisis puntual
que permita conocer de dónde el gobierno federal recibe ingresos para financiar el gasto para el próximo año. Entre ellos, para el pago de la amortización y servicio de la deuda, los programas sociales, los proyectos de inversión, aportaciones para estados y municipios, gastos de operación, gastos para servicios personales, entre otros. Comentaremos sobre los ingresos y egresos para el ejercicio presupuestal 2021, que denominaré como peso fiscal, por lo que el presente video tiene también el propósito de mostrar de manera sencilla al pueblo cómo financiar el gobierno los gastos sociales, económicos, administrativos, las aportaciones a estados y municipios y la deuda, dado que la mayoría de los funcionarios o algunos gobernadrones y la mayoría de los medios de comunicación enredan con sus explicaciones antihistóricas, antidialécticas y sin sustento solo para confundir al pueblo con tantas cifras e incoherencias, de tal forma que al final tratan de esconder la transformación que se está llevando a cabo. Por lo que este video trata de ser lo más sencillo, como lo había mencionado, y claro sobre la representación de los ingresos y egresos, o conocidas como finanzas públicas, mediante la utilización de gráficos. El proyecto de la Ley de Ingresos para el próximo año equivale a más de 6 billones. Por su parte también los ingresos no son suficientes, por lo que hay que buscar un financiamiento que asciende aproximadamente a 884,000 millones de pesos. Bueno, por una parte están los diversos tipos de ingresos que capta el gobierno federal para financiar el gasto total público presupuestal, los cuales están representados por un gráfico de pastel con gajos equivalentes a centavos, que suman en total un peso, e indican de dónde proviene cada centavo, que entra a las arcas de la nación. Para fines prácticos y convencionales, existen en general 3 tipos de ingresos para financiar el gasto. Los ingresos tributarios, por ejemplo, como el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, entre otros. Los ingresos no tributarios, como concesiones, empresas paraestatales como Pemex, el Seguro Social, el ISSSTE y la Comisión Federal de Electricidad. Y por tercero, el financiamiento, que es deuda. Como se observa en la gráfica de ingresos para 2021, la principal fuente de financiamiento del gobierno proviene de los ingresos tributarios, lo que significa que por cada peso que se recauda, 53 centavos son vía impuestos. Otros 30 centavos provienen de las empresas como Pemex, CFE, el Seguro Social y el ISSSTE, y por ingresos no tributarios. Sin embargo, estos ingresos no son suficientes para financiar los gastos, como lo había señalado, del sector público presupuestal, es decir, que el gobierno gasta más de lo que recibe de ingresos normales, por lo que tiene que recurrir al financiamiento o deuda, el cual equivale a 16 centavos. Si las empresas pagaran sus impuestos conforme a la ley, no evadirían al fisco, no existirían facturas chuecas, no existirían fundaciones fachadas, entre otras formas corruptas de no cumplir con las obligaciones fiscales dispuestas en la ley correspondientes, así como el manejo corrupto del gasto por parte de los funcionarios. El gobierno no tendría por qué recurrir a la deuda. Perdón, fui a cerrar la puerta porque anda la de mi perrita. Bueno, ahora pasaremos a ver la parte del presupuesto de egresos de la Federación para 2021. Es el equivalente igual a los ingresos o a la ley de ingresos. 6.296.736.200.000 millones de pesos. Una parte también hay que ver lo que se va a pagar por amortización, que son 818,000 millones de pesos,
de deuda interna, de amortización externa serían 65.994 millones. Y para el pago del servicio de la deuda, o sea, el costo, intereses, son 756.000 millones de pesos. Por otra parte, están los rubros en que se gastará el presupuesto del sector público presupuestal del gobierno del licenciado y presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador, los cuales están representados igualmente por un gráfico con gajos equivalentes a centavos que suman en conjunto un peso e indican en qué se gastará cada centavo el gobierno para el año 2021. Entre otras clasificaciones, el gobierno utiliza convencionalmente dos tipos para clasificar el gasto programable y el gasto no programable, que en suma es el total de gasto. El gasto programable a su vez se distribuye para el sector gobierno, para el sector social, para el sector económico, para los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, para órganos autónomos, etcétera, como órganos autónomos como el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, el INEGI, entre otros, y para fondos de estabilización. Por su parte, el gasto no programable se clasifica en amortización y servicio de la deuda, incluyendo los adeudos de ejercicios fiscales de años anteriores, conocidos como adevas, participaciones a estados y municipios. Para 2021, como se observa en la gráfica, se destinarán para programas de desarrollo social aproximadamente 38 centavos por cada peso que gastará el gobierno, 16 centavos para programas de desarrollo económico, 3 centavos para programas de gobierno, 2 centavos para el Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo y órganos autónomos. En cuanto al gasto no programable, ojo, el gobierno destinará a los estados de la República 13 centavos de cada peso que se gastará y 27 centavos para el pago de amortización y servicio de la deuda. Este último pago como resultado de la deuda impagable que heredamos de los tecnoneoliberales, lo que restringe los recursos para mejorar las condiciones materiales de vida del pueblo mexicano, así como para cubrir la demanda de infraestructura económica y social. En lo que se refiere a las aportaciones a estados y municipios, los gobernadores de Tamaulipas, Chiapas, Michoacán, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Coahuila y otros recibían antes moches a través de mecanismos fuera de la ley, es decir, los maiciaban, y no conforme a la ley de coordinación fiscal, que es lo correcto. Por eso está enojado Corral, por los favores por mantener un régimen corrupto y criminal. Hoy, como ya no existen los moches, estos gobernadores se desgarran las vestimentas tratando de querer doblar al presidente, por lo que hoy, más que nunca, el pueblo debe de cerrar filas, estar organizado y unido. La cuarta transformación va. La deuda se convirtió en una forma de dominación, no solo del pueblo de México, sino también para todos los pueblos marginados de América Latina, de África, etc. Además, a ello se suma la corrupción y traición a la patria de los gobiernos conservadores, preanistas, incluyendo hoy los perredistas, que firmaron el pacto contra México. Hoy la cuarta transformación, encabezada por el demócrata Andrés Manuel López Obrador, está buscando reducir la deuda, o por lo menos mantener la raya, y que los recursos del sector público se otorguen directamente al pueblo, para evitar desvíos y corruptelas, e invertir en obras con alto impacto social, considerando la región del sur prácticamente porque había sido abandonada por siglos. La cuarta transformación no puede ir sola, debe de ser acompañada y apoyada
para sentar las bases del desarrollo del país. Un caso especial es el Banco de Bienestar como eje financiero en conjunto con las demás instituciones financieras públicas. Para ello el pueblo tiene que ser solidario, por ejemplo, al depositar, si puede ahorrar, esos ahorros en el Banco del Bienestar y poder disponer también de créditos más blandos, que permitan salir de las garras de los bancos usureros transnacionales o pseudonacionales como Banco Azteca, Banorte, Bancomer, HSBC, Banco Coppel, de los españoles y sobre todo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que por muchas décadas estos usureros han sangrado al pueblo. Para muestra un botón, con el Robaproa, que los prianistas inconstitucionalmente votaron para que el pueblo asumiera esa gran deuda, o como pasó con la nacionalización de la banca en la época de López Portillo, que fue todo un engaño, una simulación. La lucha por instaurar un régimen más igualitario no termina con la llegada de un estadista como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se requiere de la organización y politización del pueblo para cerrar el paso a un posible y lejano regreso de un régimen autoritario criminal donde impera la desigualdad que tuteló Salinas de Gortari. Hoy, sin duda, el gobierno de la Cuarta T para el ejercicio presupuestal 2021 destinará 19 programas prioritarios de 833 que existen, la cantidad de 336.8 millones de pesos, priorizando así a los más necesitados, a los que menos tienen, a los más desprotegidos, a través de programas y proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los pueblos originarios, de los adultos mayores y discapacitados, de los jóvenes, con los programas de becas Construyendo el Futuro, universidades de los agricultores con el programa Sembrando Vida, precios de garantía y fertilizantes, apoyo a microempresas, entre otros programas de bienestar para el pueblo de forma directa. La cuarta transformación en materia de infraestructura económica y social para el año 2021 destinará a 29 proyectos prioritarios de alto impacto la cantidad de 228 miles de millones de pesos, los cuales contribuirán a la reactivación de la economía y a la generación de empleos y en el mediano y largo plazo a tener una infraestructura sólida, además de desarrollar las zonas marginadas que tendrán mayor comunicación para integrar a los pueblos a esas regiones con mejores servicios, con la industria y el comercio, sin lesionar el medio ambiente y la cultura de los pueblos originarios. Es importante señalar que existen grupúsculos de empresarios, banqueros, funcionarios públicos, gobernadores, medios de comunicación que se oponen al desarrollo del pueblo de México, considerando que ahora el presupuesto para 2021 está dirigido para los más necesitados, no para esos grupúsculos miserables que querían regresar los corruptos el próximo año, apropiarse y controlar desde la Cámara de Diputados el presupuesto, por lo que ni un voto para el 2021 al PRIAN, al PRD, al Movimiento Ciudadano y al partido del Baster Gordillo, todos con Morena y el PT. A manera de conclusión, número 1, menos deuda y más gasto social. 2. Eliminar las plantillas de personal paralelas creadas durante el prianato, considerando que alrededor del 80% del presupuesto se destina a sueldos y salarios. 3. Eficientar el gasto de operación de acuerdo a la austeridad republicana. 4. Votar por Morena de manera organizada, unida y contundente para que el presupuesto siga destinándose cada vez más para los que menos tienen y cerrar así la puerta a los miserables vendepatrias. 0 votos a los prianistas, a Movimiento Ciudadano, al PRD y a la chiquillera, dejando al PT como una opción de alianza. Más ciencia y tecnología al servicio del pueblo y menos recursos a investigaciones e investigadores al servicio del dinero.
Mayor fiscalización de los recursos aprobados, tanto de ingresos como de los egresos, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Revisar los ingresos que se captan, considerando que durante el plenato la Secretaría de Hacienda escondían ingresos a los diputados que después se utilizaban para financiar candidaturas, pagar favores a los empresarios y al crimen organizado, así como para hacer grandes fortunas a los políticos. Ojo, hay que considerar que aún existen muchos prianistas dentro del gobierno federal, estatal y municipal. Una prueba de que no se reporta el total de ingresos a los diputados a captarse es el caso del Centro de Investigación y Desarrollo Económico del CIDE, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que recibía al final del ejercicio más de 200 millones de pesos por ingresos propios y solo reportaba para la autorización a la Cámara de Diputados menos del 10% de ellos. Además, el gasto ejercido del gobierno federal siempre ha terminado siendo mayor o siempre terminaba siendo mayor al autorizado por los diputados. Es decir, se los bailaban. Los gobernadores, además de recibir recursos por participaciones, también reciben de manera directa para programas de inversión, entre otros. Además de que el gobierno federal invierte y destina también recursos al pueblo en todos los estados de la República, por ejemplo, clínicas, hospitales, los megaproyectos que se están realizando, pozos petroleros, escuelas, medicamentos, seguridad, en fin. 10. Eliminar la evasión fiscal con la erogación del outsourcing, que es también el outsourcing una forma de explotación brutal. Reformar la ley de deuda y la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria y reglamentos, a fin de que esté debidamente planeado el presupuesto y la deuda desde su formulación hasta su evaluación, toda vez que estas leyes se habían hecho a modo para desviar recursos. Bueno, hasta aquí llegamos, mis estimados visores de mis videos. Les vuelvo a agradecer. También le agradezco a mi esposa por ayudarme a revisar el texto, a mi nieto que hoy me está enseñando ya otro Filmora 10, dice que ya está. Ahora vamos a estarlo estudiando para ver qué podemos aprender. Y por último también los datos fueron tomados del proyecto de ingresos, de la ley de ingresos, y también el presupuesto que envió la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados. Y por otro lado también los criterios generales de política económica. Bueno, las gráficas son hechuras de un servidor. Entonces, que estén bien, que pasen un buen día. Hasta la próxima.